cuando en realidad es otro el que en un momento dado piensa con nuestro martirizado cerebro y siente con nuestro adolorido corazón. Infelices de nosotros, ¿cuántas veces creemos estar amando y lo que sucede es que otro dentro de sí mismo lleno de lujuria utiliza el centro del corazón? Somos unos desventurados, confundimos a la pasión animal con el amor, y sin embargo es otro dentro de sí mismos, dentro de nuestra personalidad, quien pasa por tales confusiones. Todos pensamos que jamás pronunciaríamos aquellas palabras del fariseo en la parábola bíblica: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y aunque parezca increíble, así procedemos diariamente. El vendedor de carne en el mercado dice: yo no soy como los otros carniceros que venden carne de mala calidad y explotan a la gente. El vendedor de telas en la tienda exclama: yo no soy como otros comerciantes que saben robar al medir y que se han enriquecido. El vendedor de leche afirma: yo no soy como otros vendedores de leche que le ponen agua a la misma. Me gusta ser honrado. La señora de casa comenta en visita lo siguiente: yo no soy como fulana que anda con otros hombres. Soy, gracias a Dios, persona decente y fiel a mi marido. Conclusión: los demás son malvados, injustos, adúlteros, ladrones y perversos, y cada uno de nosotros una mansa oveja, un santito de chocolate bueno para tenerlo como un niño de oro en alguna iglesia. Cuán necios somos. Pensamos a menudo que nunca hacemos todas esas tonterías y perversidades que vemos hacer a otros, y llegamos por tal motivo a la conclusión de que somos magníficas personas. Desgraciadamente no vemos las tonterías y mezquindades que hacemos. Existen extraños momentos en la vida en que la mente sin preocupaciones de ninguna clase reposa. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene entonces lo nuevo. En tales instantes es posible ver las bases, los fundamentos, sobre los cuales descansamos. Estando la mente en profundo reposo interior, podemos verificar por sí mismos la cruda realidad de esa arena de la vida, sobre la cual edificamos la casa. Véase Mateo 7, versículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, parábola que trata de los dos cimientos. Capítulo 28. La voluntad. La gran obra es ante todo, la creación del hombre por sí mismo, a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. La gran obra es la conquista interior de sí mismos, de nuestra verdadera libertad en Dios. Necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, desintegrar todos esos yoes que viven en nuestro interior si es que en realidad queremos la emancipación perfecta de la voluntad. Nicolás Flamel y Raimundo Lulio, pobres ambos, liberaron su voluntad y realizaron innumerables prodigios psicológicos que asombran. Agripa no llegó nunca más que a la primera parte de la gran obra y murió penosamente, luchando en la desintegración de sus yoes con el propósito de poseerse a sí mismo y fijar su independencia. La emancipación perfecta de la voluntad asegura al sabio el imperio absoluto sobre el fuego, el aire, el agua y la tierra. A muchos estudiantes de psicología contemporánea les parecerá exagerado lo que renglones arriba afirmamos en relación con el poder soberano de la voluntad emancipada. Sin embargo, la Biblia nos habla maravillas sobre Moisés. Según Filón, Moisés era un iniciado en la tierra de los faraones a orillas del Nilo, sacerdote de Osiris, primo del faraón, educado entre las columnas de Isis, la Madre Divina, y de Osiris nuestro Padre que está en secreto. Moisés era descendiente del patriarca Abraham, el gran mago caldeo, y del muy respetable Isaac. Moisés, el hombre que liberó el poder eléctrico de la voluntad, posee el don de los prodigios. Esto lo saben los divinos y los humanos. Así está escrito. Todo lo que las sagradas escrituras dicen sobre ese caudillo hebreo, es ciertamente extraordinario, portentoso. Moisés transforma su bastón en serpiente, transforma una de sus manos en mano de leproso, luego le devuelve la vida. La prueba aquella del zarzal ardiente ha puesto en claro su poder, la gente comprende, se arrodilla y se prosterna.
Moisés utiliza una vara mágica, emblema del poder real, del poder sacerdotal del iniciado en los grandes misterios de la vida y de la muerte. Ante el faraón, Moisés cambia en sangre el agua del Nilo, los peces mueren, el río sagrado queda infectado, los egipcios no pueden beber de él, y las irrigaciones del Nilo derraman sangre por los campos. Moisés hace más, logra que aparezcan millonadas de ranas desproporcionadas, gigantescas, monstruosas, que salen del río e invaden las casas. Luego, bajo su gesto, indicador de una voluntad libre y soberana, aquellas ranas horribles desaparecen. Mas como el faraón no deja libre a los israelitas, Moisés obra nuevos prodigios, cubre la tierra de suciedad, suscita nubes de moscas asqueantes e inmundas, que después se da el lujo de apartar. Desencadena la espantosa peste, y todos los rebaños excepto los de los judíos mueren. Cogiendo hollín del horno, dicen las sagradas escrituras, lo tira al aire y, cayendo sobre los egipcios, les causa pústulas y úlceras. Extendiendo su famoso bastón mágico, Moisés hace llover un granizo del cielo que en forma inclemente destruye y mata. A continuación hace estallar el rayo flamígero, retumba el trueno aterrador y llueve espantosamente, luego con un gesto devuelve la calma. Sin embargo, el faraón continúa inflexible. Moisés, con un golpe tremendo de su vara mágica, hace surgir como por encanto nubes de langostas, luego vienen tinieblas. Otro golpe con la vara y todo retorna al orden original. Muy conocido es el final de todo aquel drama bíblico del Antiguo Testamento. Interviene Jehová, hace morir a todos los primogénitos de los egipcios y al faraón no le queda más remedio que dejar marchar a los hebreos. Posteriormente Moisés se sirve de su vara mágica para hender las aguas del Mar Rojo y atravesarlas a pie seco. Cuando los guerreros egipcios se precipitan por allí persiguiendo a los israelitas, Moisés con un gesto, hace que las aguas se vuelvan a cerrar tragándose estas a los perseguidores. Incuestionablemente muchos pseudo-ocultistas al leer todo esto, quisieran hacer lo mismo, tener los mismos poderes de Moisés. Sin embargo, esto resulta algo más que imposible en tanto la voluntad continúe embotellada entre todos y cada uno de esos yoes que en los distintos trasfondos de nuestra psiquis cargamos. La esencia embutida entre el mí mismo es el genio de la lámpara de Aladino, anhelando libertad. Libre tal genio, puede realizar prodigios. La esencia es voluntad, conciencia, desgraciadamente procesándose en virtud de nuestro propio condicionamiento. Cuando la voluntad se libera, entonces se mezcla o fusiona integrándose así con la voluntad universal, haciéndose por esto soberana. La voluntad individual fusionada con la voluntad universal puede realizar todos los prodigios de Moisés. Existen tres clases de actos: A. Aquellos que corresponden a la ley de los accidentes. B. Esos que pertenecen a la ley de recurrencia, hechos siempre repetidos en cada existencia. C. Acciones determinadas intencionalmente por la voluntad consciente. Incuestionablemente solo gentes que hayan liberado su voluntad mediante la muerte del mí mismo, podrán realizar actos nuevos nacidos de su libre albedrío. Los actos comunes y corrientes de la humanidad son siempre el resultado de la ley de recurrencia o el mero producto de accidentes mecánicos. Quien posee voluntad libre de verdad, puede originar nuevas circunstancias. Quien tiene su voluntad embotellada entre el yo pluralizado, es víctima de las circunstancias. En todas las páginas bíblicas existe un despliegue maravilloso de alta magia, videncia, profecía, prodigios, transfiguraciones, resurrección de muertos, ya por insuflación o por imposición de manos o por la mirada fija sobre el nacimiento de la nariz, etc., etc., etc. Abunda en la Biblia el masaje, el aceite sagrado, los pases magnéticos, la aplicación de un poco de saliva sobre la parte enferma, la lectura del pensamiento ajeno, los transportes, las apariciones, las palabras venidas del cielo, etc., 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 verdaderas maravillas de la voluntad consciente liberada, emancipada, soberana. Brujos, hechiceros,
magos negros, abundan como la mala hierba, empero esos no son santos, ni profetas, ni adeptos de la Blanca Hermandad. Nadie podría llegar a la iluminación real, ni ejercer el sacerdocio absoluto de la voluntad consciente, si previamente no hubiera muerto radicalmente en sí mismo, aquí y ahora. Muchas gentes nos escriben frecuentemente quejándose de no poseer iluminación, pidiendo poderes, exigiéndonos claves que les conviertan en magos, etcétera, 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 empero nunca se interesan por autoobservarse, por autoconocerse, por desintegrar esos agregados psíquicos, esos yoes dentro de los cuales se encuentra enfrascada la voluntad, la esencia. Personas así, obviamente están condenadas al fracaso. Son gentes que codician las facultades de los santos, pero que de ninguna manera están dispuestas a morir en sí mismas. Eliminar errores es algo mágico, maravilloso de por sí, que implica rigurosa autoobservación psicológica. Ejercer poderes es posible cuando se libera radicalmente el poder maravilloso de la voluntad. Desgraciadamente, como las gentes tienen la voluntad enfrascada entre cada yo, obviamente aquella se encuentra dividida en múltiples voluntades que se procesan cada una en virtud de su propio condicionamiento. Resulta claro comprender que cada yo posee por tal causa su voluntad inconsciente, particular. Las innumerables voluntades enfrascadas entre los yoes, chocan entre sí frecuentemente, haciéndonos por tal motivo impotentes, débiles, miserables, víctimas de las circunstancias, incapaces. Capítulo 29. La decapitación. A medida que uno trabaja sobre sí mismo va comprendiendo cada vez más y más, la necesidad de eliminar radicalmente de su naturaleza interior todo eso que nos hace tan abominables. Las peores circunstancias de la vida, las situaciones más críticas, los hechos más difíciles, resultan siempre maravillosos para el autodescubrimiento íntimo. En esos momentos insospechados, críticos, afloran siempre y cuando menos lo pensamos, los yoes más secretos. Si estamos alertas, incuestionablemente nos descubrimos. Las épocas más tranquilas de la vida son precisamente las menos favorables para el trabajo sobre sí mismo. Existen momentos de la vida demasiado complicados en que uno tiene marcada tendencia a identificarse fácilmente con los sucesos y a olvidarse completamente de sí mismos. En esos instantes hace uno tonterías que a nada conducen, si se estuviese alerta. Si en esos mismos momentos, en vez de perder la cabeza, se acordase de sí mismo, descubriría con asombro ciertos yoes de los cuales jamás tuvo ni la más mínima sospecha de su posible existencia. El sentido de la autoobservación íntima se encuentra atrofiado en todo ser humano, trabajando seriamente, autoobservándose de momento en momento. Tal sentido se desarrollará en forma progresiva. A medida que el sentido de autoobservación prosiga su desarrollo mediante el uso continuo, nos iremos haciendo cada vez más capaces de percibir en forma directa aquellos yoes sobre los cuales jamás tuvimos dato alguno relacionado con su existencia. Ante el sentido de autoobservación íntima, cada uno de los yoes que en nuestro interior habitan, asumen realmente esta o aquella figura secretamente afín con el defecto personificado por la misma. Indubitablemente la imagen de cada uno de estos yoes tiene cierto sabor psicológico inconfundible mediante el cual aprehendemos, capturamos, atrapamos instintivamente su naturaleza íntea, y el defecto que le caracteriza. En principio el esoterista no sabe por dónde empezar, siente la necesidad de trabajar sobre sí mismo pero se halla completamente desorientado. Aprovechando los momentos críticos, las situaciones más desagradables, los instantes más adversos, si estamos alertas descubriremos nuestros defectos sobresalientes, los yoes que debemos desintegrar urgentemente. A veces puede empezarse por la ira o por el amor propio, o por el desdichado segundo de lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario tomar nota sobre todo en nuestros estados psicológicos diarios, si es que de verdad queremos un cambio definitivo. Antes de acostarnos conviene que examinemos los hechos ocurridos en el día, las situaciones embarazosas,
La carcajada estruendosa de Aristófanes y la sonrisa